Muy buenos días, esta es la clase número 3 de la materia de transformaciones en el mundo contemporáneo que corresponde al módulo 11. Mi nombre es Ana Durán y vamos a empezar a trabajar un poquito con el material que tenemos aquí. Acuérdense que por lo general siempre vemos un poquito de teoría primero, algunos videos. Estos videos que puede que aparezcan en esta clase también no son de mi autoría, sin embargo estaban en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. Ahora vamos a hablar de los movimientos culturales. Uno de ellos es el cine, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen sobre el cine. Apenas una muestra de... ¿Sí se escucha? Díganme sí o no, please. Ah, gracias. Es que ahorita no los veo, mientras comparto pantalla no puedo verlos. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía, terror. Todos los sentimientos y más brotan de la pantalla grande desde hace más de 100 años. Sí, el cine no es un lenguaje tan viejo, y a partir de este primer especial de Set Films empezaremos a narrar su historia. Conoceremos su origen, la aparición de los primeros grandes nombres, las corrientes más importantes hasta llegar al día de hoy. Y hoy vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonido. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cine mudo. ¿Deseas transformar un texto como este en un mapa conceptual como este en segundos? Con la inteligencia artificial de Algore Education es posible. Simplemente copia el texto, pégalo en el cuadro texto a mapa y pulsa Crea. Puedes explorar y editar el mapa. Agregar imágenes. Agregar videos. Y al final, exportar el mapa en el formato que prefieras. Todo esto con Algore Education. Mi protocolo antisignos de la edad, vitamina C y retinol. Por la mañana, vitamina C pura para obtener una piel más radiante. Y por la noche... La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre, y con desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira, en España, entre otras pinturas rupestres, figura el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que habían inventado. El anónimo y primitivo ilustrador había querido recrear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Sí, podríamos decir que fue un pionero del cine. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca, iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día.
Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Nicéphore Niepce crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó a la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, tal como se lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Roget, médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto se realizaron varios efectos ópticos como el traumatropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parecen formar parte de una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William S. Lowry Dixon, creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos. Pero las funciones de kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbitos privados y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière. Ambos crecieron en Lyon y trabajaban en el taller fotográfico del padre, Antoine Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio y tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonido directo, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. Gracias a un colega fotógrafo de Antoine, dieron con el Salón Indien en el sótano del Gran Café, ubicado en el Boulevard de Capucines en París. Era un salón con capacidad para apenas 100 personas, por lo que pasaría desapercibido si la muestra no era un total éxito. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que componían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el día del nacimiento del cine, una declaración adecuada no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque
sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas y géneros incluso cinematográficos. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, la obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciotat. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como miedo, adrenalina y risas. Además, el corto El regador regado presenta un jardinero de los Lumière al que le hacen bromas con su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos gags nacía la comedia en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención, lo veían como un medio para fines científicos. Pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de otras partes del mundo. Habían creado los noticieros. News on the March. El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias, pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía. Vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Allí montó sus espectáculos que combinaban magia y actuación con escenografías y artilugios fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto. Tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones, el denominado mago de Montreux quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio. Como decimos, con ojos cerrados. Con los ojos Negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico. Pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres, y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto la que sería una herramienta fundamental del cine: los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. De esta manera, decidió experimentar por ese lado y usó sus hallazgos para crear mágicas obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaban como extensión de su oficio como mago. Para ser más exactos, Méliès inventó el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en seres de fantasía. También construyó decorados, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible, pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna de 1902. Inspirada en los libros de Julio Verne de La Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna, esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos humanoides lunares, es la obra cumbre del director. Asimismo, sigue siendo la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Méliès montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, actor, productor, escenógrafo y hasta revelaba los negativos, pintaba algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Méliès rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los motivos por los que su negocio terminó en la ruina. Retirado y olvidado por sus padres y por el público, se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria de Montparnasse. Fue redescubierto en 1925 y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y el respeto que merecía.
Los hermanos Lumière, al igual que Méliès, no estaban solos en estos amaneceres del cine. También podemos nombrar a otras figuras que tuvieron su importancia y en más de un caso alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pathé fue el primero en tratar de sincronizar seriamente imagen y sonido, mezclando fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De todos modos, Pathé eligió seguir vinculado al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su apellido. Uno de los colaboradores artísticos de Pathé era Ferdinand Seca. A principio ejerció tareas delante y detrás de cámara. Tal como lo hizo Méliès, él también incursionó en la fantasía, incluso innovando al filmar con tamaños de planos más cerrados, pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pathé. También en Francia, Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Méliès, descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brighton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1903, tiene un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western, y presenta dos novedades técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo, para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y el primer plano medio para mostrar de la cintura para arriba a un personaje disparando a cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes en la época de las cavernas, que la obsesión por capturar la imagen en movimiento fue perfeccionada durante los siglos y que una serie de inventos como la fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Lumière lo perfeccionaron y oficializaron, y Méliès supo sacarle el jugo a todas sus posibilidades. Hoy la mayoría de aquellos films primigenios siguen siendo restaurados y pueden ser vistos gracias a las plataformas en internet. En 1995, conmemorado los primeros 100 años del cine, los hermanos Lumière fueron homenajeados en el especial Lumière y compañía, en el que grandes directores contemporáneos filmaron cortos de 52 segundos con un cinematógrafo y usando la luz natural. En 2010, Martin Scorsese estrenó Hugo, acerca de un niño que conoce a Georges Méliès y lo rescata de su anonimato. Un maravilloso homenaje de un maestro del cine a uno de los creadores del cine. Y con eso terminamos este primer video de una serie sobre la historia del cine. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos y no olviden que también pueden apoyarnos en Patreon, no solamente para que hagamos más videos como este, sino para verlos incluso antes de que se realizan. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos Y bien, ¿qué les pareció la información sobre el cine? A ver, los quiero ver. ¿Sabían algo de todo esto? De repente uno ya ahorita va al cine y dice, ay, mira qué bonito, ¿no? Pero cuando vemos la historia, desde dónde viene, desde dónde empezó el movimiento de las imágenes, dices, wow, hay toda una industria, pero todo un desgaje de creaciones, de invenciones, de vamos calándole así, vamos calándole así, para ver cómo les va dando, ¿no? No nada más es agarrar la camarita. Nosotros ahorita vamos a un evento, agarramos el celular y grabamos. Y es fácil, ¿no? Pero todo eso pues tiene toda una historia y tiene un trasfondo. Muy bien, chicos. Vamos a regresarnos a la presentación. Ahí está. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo aquí? Ahora estamos hablando sobre el cine mexicano actual. ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice yo? No más uno, no se me amontonen. Yo, maestra. Adelante. El cine mexicano actual. Actualmente estamos cursando por una etapa oscura en el cine mexicano y con esto me refiero a películas como Niñas Mal, El Búfalo de la Noche y todo ese pilar de películas sexuales que se exhiben. Tal parece que el mercado libre degradó totalmente la imaginación del mexicano. Pues ahora, en estos tiempos tan raquíticos, la sociedad consumista es pieza fundamental de una población convulsionada. Ahora, por ejemplo, las superproducciones digitales hechas en Hollywood acaparan los anuncios en cada ciudad. Resulta que ahora la ciencia juega papeles importantes en el negocio
y la industria mexicana no puede competir con ello. Pero a pesar de ello, estas películas cuentan con una válida interpretación y emocionantes tramas a tal grado de que son totalmente aceptables y dignas de apreciar. A pesar de tener modelos como el estadounidense o el inglés, con esto me refiero a los productores de Harry Potter, parece que el cine de animación estará en segundo plano para América Latina, lo cual puede resultar triste, pues esto solo demuestra que el capitalismo está acaparando la atención de forma devastadora. Esto no quiere decir que estemos destinados de por vida, pues a pesar del que el dinero está de por medio, el cine es un arte que se puede explotar de distintos ángulos. Solo se necesitan mentes frescas y creativas que se atrevan a tomar las riendas, como lo puede ser el director Guillermo del Toro, que gracias a una atrevida imaginación se ha hecho de un lugar importante entre los más importantes cineastas. Su punto de vista fantástico lo esculpe en filmes como El laberinto del fauno y las cintas de acción como es la saga de Hellboy. Muy bien, muchísimas gracias. Hablando en el cine mexicano, pues también conocemos que existió una época de oro. De repente, yo me acuerdo que estaba como muerto el cine mexicano después de la época de oro por allá en los ochentas, en los noventas, no, en los ochentas más o menos, empezaron a salir puras películas como para adultos, de Alfonso Sayas, del Caballo, de la Lola la Trailera y todo ese tipo de películas de los Almada y era como un cine que vendía, pero no era como tan padre, ¿no? Luego me acuerdo mucho que hubo como un auge donde repuntó otra vez el cine mexicano y donde ya muchos veíamos películas mexicanas. Y me acuerdo mucho que empezó con una película que se llamaba Solo con tu pareja. No sé si ustedes se acuerdan que hablaba sobre el tema del SIDA y de cómo solo con tu pareja podías tener relaciones sexuales. Luego también me acuerdo que llegó como Agua para Chocolate y empezaron como la nueva era de las películas mexicanas, ¿no? Del cine mexicano. Y ahorita todo es Marta y Gareda y Omar Chaparro. También existen los movimientos culturales como la pintura y las artes gráficas. Estos son algunas de las tendencias que han ido evolucionando dentro de la pintura. El expresionismo es la tendencia especialmente pictórica surgida en Alemania a principios del siglo XX que, como reacción ante el impresionismo, propugna la expresión de los sentimientos del artista frente a la representación de la realidad. El puntillismo es una técnica, dice método pictórico que consiste en la aplicación de pequeños puntos o pinceladas juxtapuestas de color puro. Al contemplar los cuadros desde cierta distancia, estas pequeñas manchas se funden en un solo campo de color y reproducen con brillantez los efectos lumínicos. El puntillismo es pintar, pero con puros puntitos, tac, 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 o con pinceladas pequeñas de un solo color plano. Y obviamente cuando lo ves de cerca, pues solo ves puntitos, pero cuando la alejas, ves toda la imagen. El cubismo dice que es la tendencia de las artes plásticas propias del primer tercio del siglo XX, caracterizada por la combinación de formas naturales y geométricas y la representación de los objetos simultáneamente de frente y de perfil. Abstraccionismo, arte que no imita ni representa directamente la realidad exterior, sino que el artista no se inspira en la realidad como si el tema no puede descifrarse, se basa en la idea de que el color y la forma tienen su propio valor artístico. Dadaísmo, movimiento artístico y literario surgido en Europa y Estados Unidos en 1916 y basado en la racionalidad, la incongruencia y el desprecio por los criterios estéticos establecidos. El surrealismo, movimiento literario y artístico surgido después de la Primera Guerra Mundial, que se alzó contra toda forma de orden y convención lógica, moral y social, frente a la que, con la expresión de funcionamiento real del pensamiento, opuso los valores del sueño, del instinto, del deseo y de la rebelión. Este cuadro que tenemos aquí es de Claude Monet y se llama Soleil Levant. Está hecho en 1873.
Pero también por ahí en los 80s surgió un movimiento de personas que rayaban las paredes. ¿Les tocó a ustedes ver grafitis o no? Sí, De repente vemos como el rayadero, ¿no? Pero hay grafitis como el que está a la espalda de esta persona, que dices, wow, qué padre está el dibujo, ¿no? También existieron los cómics. Los cómics también datan como de los 60s, donde están las historias de los superhéroes plasmadas y esos cómics tienen una secuencia. Van haciendo dibujos en secuencia y nos van contando historias, ¿no? Instituciones económicas internacionales y transformaciones de la economía mundial contemporánea. La lógica del mercado, la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de bienes y servicios puestos en el mercado por los productores. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado. La relación entre la oferta y la demanda ha sido considerada como la mano invisible que a través de la competencia del mercado regula las relaciones entre los agentes económicos, compensando las acciones de unos y de otros. El funcionamiento del mercado libre, de la inteligencia de cualquier agente social, es la base de las escuelas liberales y neoliberales de la economía. Vamos a ver este otro videito. Dale, muévete. Las instituciones económicas pueden afectar el desarrollo económico, los niveles de pobreza y la prosperidad en general de la sociedad. Distintas investigaciones económicas sugieren que es la calidad de las instituciones la principal diferencia entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo. ¿Qué son las instituciones económicas? Las definiciones de instituciones económicas varían, pero la mayoría concuerda en que la idea de instituciones económicas compromete normas, regulaciones y leyes usadas para establecer las reglas del juego y el orden de la sociedad. Estos elementos condicionan y modifican el comportamiento de individuos y grupos, por lo que sus acciones se vuelven más predecibles para los demás. A través de las instituciones económicas las personas logran minimizar los costos y maximizar sus utilidades en las diversas actividades económicas. Esto se logra a través de dos formas: reglas formales, que incluyen reglas y contratos, y medios informales como normas sociales y convenciones. Otras definiciones de las instituciones económicas. Instituciones económicas en esencia. Las instituciones económicas son sistemas durables de reglas sociales establecidas e incrustadas y convenciones que estructuran las interacciones sociales. Hodgson, 2001. Instituciones económicas. Una institución es una regularidad en el comportamiento social acordado por todos los miembros de la sociedad. Especifica el comportamiento en situaciones específicas recurrentes, y es autovigilada o vigilada por alguna autoridad externa. Strotter, 1981. Instituciones económicas. Las instituciones son las reglas, las características de aplicación de las reglas, y normas de comportamiento que estructuran la repetida interacción humana. North, 1989. Funciones de las instituciones económicas. 1. Establecen y protegen los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenencia de la tierra, derechos de sucesiones, propiedad intelectual, patentes, derechos de autor. 2. Facilitan las transacciones, tales como pesos, medidas, estándares, derecho contractual, información pública sobre los mercados, provisión y organización físicas de los mercados, subastas, mercados accionarios, convenciones bancarias. 3. Permiten la cooperación y organización económica.
Algunos ejemplos son leyes sobre responsabilidad legal y bancarrota, regulaciones a las cooperativas, organizaciones benéficas, convenciones de contabilidad, regulaciones laborales. ¿Cómo surgen las instituciones económicas? Las instituciones económicas surgen de dos formas. 1. De manera informal a través de repetidas interacciones entre individuos u organizaciones que establecen normas de comportamiento. 2. De forma formal a través de un diseño deliberado por una organización con el poder de hacerlo. En este último caso puede ser el gobierno, un privado o la sociedad civil quien establece la institución. En ambos casos las instituciones son creadas y evolucionan en respuesta a la incertidumbre, es decir, los costos de riesgo e información asociados a la imperfección del mundo. La moneda como institución económica. En las sociedades primitivas los intercambios eran trueques o intercambios directos. Las personas intercambiaban dos bienes directamente útiles, tales como vacas por ovejas o maíz por arroz. A medida de que se desarrolló la sociedad, un proceso de paso a paso de beneficio mutuo creó una situación en la que un bien ampliamente usado fue elegido como medio de intercambio indirecto. A través de repetidas interacciones se creó la moneda como institución del capitalismo, pues las personas notaron cómo esta forma facilitaba las transacciones y la organización y cooperación económica. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Muy bien. También tiene mucho que ver todo lo que tiene que ver con el mercado, con las instituciones económicas, cómo nuestra vida, nuestra sociedad ha ido evolucionando. Y este es un tema que habla sobre la crisis energética. Todo esto viene en su material, ¿va? La crisis energética es algo a lo que nos estamos enfrentando ahorita, sobre todo aquí en México. La crisis energética habla de a lo mejor alguna producción de energía junto con contaminación y de energías limpias. ¿Realmente importa? De hecho, importa. Usar casi la mitad de un rollo de papel higiénico puede indicar... Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa. Bienvenidos a un vídeo más. La crisis energética está comenzando a sentirse en todo el mundo. El precio de la luz no para de subir. El precio del petróleo se dirige a niveles alarmantes y países como China o Líbano están sufriendo apagones eléctricos por falta de suministros. Una situación que sin duda se extenderá a otros países. Los gobiernos de todo el mundo están tratando de limitar el impacto de la subida de la energía en los consumidores, pero reconocen que es posible que no puedan evitar que las facturas se disparen. Nos dirigimos hacia una situación insostenible que va a afectar a todo tipo de sectores y de países, con un efecto común para todos nosotros: inflación y por consiguiente pérdida de poder adquisitivo. En otras palabras, el dinero cada día vale menos. En el vídeo de hoy vamos a ver 4 puntos, 4 claves para comprender una de las crisis más graves de las últimas décadas. Y si quieres ver el vídeo, tan solo te pido like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas este vídeo en tus redes sociales, sobre todo con un amigo que tenga tantas ganas de alcanzar la libertad financiera como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Escucha atentamente 4 claves, 4 consecuencias de la crisis energética que estamos viviendo.
Comenzamos. El primer punto, y posiblemente uno de los más importantes, es la pobreza energética que pueden llegar a sufrir muchas personas y empresas a lo largo de todo el mundo. Por un lado, habrá personas que debido a las fuertes subidas de la electricidad y del gas no puedan pagar las facturas, como también habrá empresas que tengan que cerrar, que se vean obligadas a cesar su actividad debido al coste energético. Y cabe destacar, te adelanto que esto es una realidad, esto ya está pasando. Hay empresas que han cerrado debido a la factura de la luz o a la factura del gas. Se estima que las facturas de suministros básicos pueden llegar a encarecerse hasta en un 40%, y esta cifra podría empeorar si sigue avanzando la crisis. Esto hay que tenerlo presente. Y por otro lado, se puede dar la situación que sea el propio gobierno el que realice cortes de suministros energéticos estratégicos, bien por bajos niveles en los inventarios o por otro tipo de razones estratégicas estatales. Y te adelanto que esta situación está sucediendo actualmente en China. Desde hace varias semanas, el país asiático está sumido en una oleada de apagones sin precedentes. Debido a las fuertes subidas del carbón y los impuestos medioambientales, hasta 21 provincias de 31 en China están sufriendo racionamiento de electricidad, y esto afecta tanto a particulares como empresas. Y la pregunta aquí es clave. ¿Esta situación puede llegar a suceder en tu país? ¿El racionamiento energético de China lo pueden implementar otros países? La respuesta es rotundamente sí. Todos los países del mundo se están preparando para esta situación. Y un ejemplo es este extraño vídeo del gobierno alemán donde te preparan para vivir sin calefacción en invierno, para vivir un apagón largo y duradero. En este vídeo se puede ver a una mujer que está sola en casa durante un apagón de luz y se pone en acción cubriendo las ventanas con mantas térmicas y fabricando una especie de calefactor casero improvisado con velas y una maceta. Como también el vídeo hace un llamamiento a la población para que cuidemos los unos de los otros. Y repito, te lo recuerdo, este es un vídeo oficial del gobierno alemán. Alemania, la locomotora de Europa. Este vídeo demuestra que en cierto modo los gobiernos saben que se avecina algo grave, puede que suceda y puede que no, nada es seguro al 100%, y en cierto modo quieren avisar a la población, pero tampoco quieren que cunda el pánico y que no se produzcan compras impulsadas por el pánico, acordaos del papel higiénico, saqueos o revueltas. Cabe destacar, recuerda las primeras informaciones sobre el virus, sobre la emergencia sanitaria que vivimos actualmente. En China estaban construyendo hospitales a toda velocidad, y en Occidente no daban importancia a esta información. Parecía que los gobiernos se lo tomaban a broma. Veíamos la situación del virus de forma lejana. Por supuesto, lo que sucedió después es de sobra conocidos por todos. El virus se extendió por todo el mundo. Pues bien, actualmente en China están racionando la electricidad. ¿Llegará esta situación a otros países? Dímelo tú. Deja tu respuesta en los comentarios. El siguiente punto, también muy importante, se trata de una crisis alimentaria a nivel global. El precio de los alimentos en su conjunto está en el nivel más alto de los últimos 10 años. El precio de los alimentos ha sufrido un repunte muy fuerte estos últimos meses. Y este dato lo podemos comprobar en el índice elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO. Actualmente el precio de los alimentos se sitúa en 130 puntos, estamos en niveles de 2010, cerca de máximos históricos, y la FAO advierte, la cosecha de cereales de 2021 será insuficiente para cubrir la demanda del mercado. Y es que debes entender que la energía influye en el precio de los alimentos de forma directa o indirecta. Un claro ejemplo son los fertilizantes, un elemento clave en la producción de alimentos. Los cultivos necesitan nutrientes. Pues bien, debido a la escalada del precio del gas natural, empresas de fertilizantes de todo el mundo se han visto obligadas a parar la producción de sus fábricas. Incluso algunas han tenido que echar el cierre, han quebrado directamente. Y como te puedes imaginar, esta situación hará subir el precio de los fertilizantes mucho más. Y unos fertilizantes más caros encarecerán el precio de venta de los alimentos de forma directa. Y no hace falta que te diga que esto va a provocar subidas de precios e inflación. Países como Brasil advierten que el próximo año van a sufrir escasez de alimentos por falta de fertilizantes. Otro efecto colateral de la crisis alimentaria es la falta de CO2, la falta de dióxido de carbono. Este gas es usado para el aturdimiento de los animales antes de su sacrificio en los mataderos. Pues bien, hay escasez de CO2 tanto en Irlanda como en Reino Unido,
y también en otros países, y dicha escasez puede provocar subidas del precio de la carne y desabastecimiento. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Debes comprender que se está creando una suerte de tormenta perfecta que puede hacer subir el precio de los alimentos de manera vertiginosa los próximos meses, y unos alimentos más caros pueden impulsar la inflación a niveles muy altos. ¿Quieres transformar el entorno en el que grabas tus vídeos en lo que desees gracias a la inteligencia artificial? Primero, Siguiente punto es la peor pesadilla para la economía a nivel global. No es otro que el petróleo a más de $100 por barril. Y es que recientemente han saltado las alarmas por un informe de Bank of America. En dicho informe avisan que un invierno frío podría elevar el precio del petróleo por encima de los $100. Y el petróleo a estos niveles de precios se puede convertir en ese factor desestabilizador que provoque la próxima macrocrisis. Y cito, según Bank of America, puede que estemos a las puertas del próximo huracán financiero. Bank of America advierte de una combinación letal de 3 puntos para la economía. Precios del gas natural en aumento, esto ya está sucediendo, junto con un invierno frío y un aumento del tráfico aéreo debido a la relajación de las medidas sanitarias. La combinación de estos 3 factores daría como resultado precios del petróleo disparados y provocaría una ronda de presiones inflacionistas en todo el mundo. En otras palabras, subidas de precios generalizadas y pérdida de poder adquisitivo para todos. Por tanto, un aumento del precio del petróleo y de los combustibles podría acabar forzando tanto al Banco Central Europeo como a la Reserva Federal Americana, la Fed, a subir tipos de interés para intentar frenar una inflación sin control fruto de un petróleo caro. Y una subida de tipos de interés puede suponer el pinchazo de la burbuja financiera que estamos viviendo actualmente, la burbuja de todo, como también supondría un frenazo a la recuperación económica de muchos países. Por tanto, muy atentos al petróleo a la hora de tomar decisiones de inversión. Actualmente el petróleo, tanto el Brent como el West Texas, se sitúan rondando la zona de $80 más o menos. Y si echamos un vistazo al gráfico, salta a la vista que el precio está muy alcista. Te recuerdo que en activofinanciero.com/broker-online tienes una selección de brokers con los que puedes operar con cuenta demo en petróleo y también en gas natural, otra materia prima que está subiendo mucho. Te dejo el enlace directo en la descripción de este vídeo. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Crees que el crudo superará los próximos meses los $100 por barril? ¿Crees que la advertencia de Bank of America se cumplirá? Deja tu opinión en los comentarios. Este video hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Qué opinan ustedes de la crisis energética? Los quiero escuchar. Digo, aquí nos dieron algunos datos, algunos números, algunas ideas. Esto obviamente no es nuevo, ¿no? Este video por lo menos tendrá unos 5 años en las redes sociales. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan de la información que viene ahí con lo que nos estamos enfrentando actualmente? Nomás uno, no se me amontonen. Pues yo pienso que es algo que ya se está viendo, ¿no? Simplemente los precios de los alimentos, cómo han subido, y pues que el dinero cada vez está más devaluado, no nos rinde tanto como hace unos años atrás. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más? Los quiero escuchar, chicos. Hablen. Maribel, ¿usted qué opina? Pues sí, lo mismo que la compañera, o sea, cada día, pues nos damos cuenta que ya no alcanza como antes y pues más adelante, pues me imagino que va a ser hasta peor la situación y pues tenemos que estar prevenidos en cierta manera. Muchas gracias, Maribel. ¿Ustedes han comparado el salario que tenían el año pasado antes de que aumentara el salario mínimo con el actual? ¿Han agarrado sus recibos así de, no sé, por ejemplo, mayo del 2023 contra mayo del 2024? ¿No?
Los invito a que hagan ese ejercicio. Agarren el recibo de sus salarios y vean cuánto ganaban hace un año, pero observen cuánto les quitaban de impuestos hace un año, ¿sale? Y vean cuánto ganan ahora y cuánto les quitan de impuestos. ¿Realmente habrá aumentado todo lo que dicen el salario mínimo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Dice por aquí María Luisa que no. Entre más agarras, más impuestos te quitan. Así es. En realidad, fíjense, es una trampa pues del gobierno el decirnos que nos van a aumentar el salario mínimo. Si nosotros hacemos ese comparativo, lo único que aumentó fueron los impuestos que pagamos. A lo mejor sí es cierto, ganas 2 pesos más de lo que ganabas el año pasado, pero pagas 20 más de impuestos. Entonces, ¿dónde está la ganancia, no? ¿Dónde está el aumento? Hablan, por ejemplo, precisamente en nuestro país, de programas sociales innovadores. Desde Gortari existen programas sociales. Existió un programa llamado Solidaridad, que si bien pintaba para ser muy bueno. ¿Dónde está el error entonces en el gobierno de Salinas de Gortari? En la manoteadera. Porque había un dinero dispuesto para programas sociales y se les daba. El problema es que al pueblo le daban 20 pesos y los gobernantes se llevaban 100. Pero estaban presupuestados 120, ¿eh? Y nada más poquito era para el pueblo, como ándale, pues para que digas que te doy, pero todo lo demás no lo comemos nosotros. Conforme han ido pasando los gobiernos, independientemente del partido, siempre ha sido yo te doy tantito y yo me quedo con muchito, ¿no? Ahorita estaba viendo una imagen que decía que el gobierno actual promueve la austeridad y viene la foto de un campesino, ¿no? En una casa humilde y dice, esto sí es austeridad, perdón, y viene la foto del presidente en Palacio de Gobierno y dice, esto no es austeridad. Entonces, ¿hacia dónde realmente nos están queriendo llevar como sociedad, como país, como continente, como planeta? Porque sepamos que el gobierno, pues es una manera de controlarnos o de irnos como llevando como borregos, ¿no? En el ganado hacia un lugar en el que obviamente es conveniente que nosotros estemos ahí. Yo escuché a una persona, a una vecina, que decía, oye, ¿sabes que están dando 5,000 pesos por comprar tu voto? Y yo así de, wow, dice, yo voy a investigar dónde lo puedo vender. Y yo estaba viendo que decía, por ejemplo, ¿no? En un sexenio estamos hablando de 6 años, ¿no? Si a nosotros nos dieran 5,000 pesos, son 365 días por 6 años. Son 2,190 días. Si nosotros dividimos 5,000 entre 2,190 días, nuestro voto vale 2.28 pesos diarios. Si tú vendes tu voto en 5,000 pesos, pues estás prorrateando 2.28 pesos diarios. ¿Tú vas a vivir con eso? ¿Con 2.28 pesos diarios? Y eso es algo que la gente no conoce, no sabe. ¿Por qué? Porque conviene que la gente no estudie, que la gente no conozca, que la gente no lea, que la gente no aprenda. Y entonces es más fácil mover masas. Y esto tiene todo que ver con lo que estamos viendo en la materia. ¿Por qué? Al final de cuentas, esto es historia. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Así que hay que ser muy conscientes. Muy bien, compañeros. Ahora sí, vámonos a la guía. Dice, ¿cuál fue el detonante que causó la crisis de Estados Unidos en el 2008? Las hipotecas subprime.
Luego la número 2 dice, el virus de las hipotecas subprime, originado en donde, en el 2008, conocido como el efecto K, consiguió enfermar al sistema financiero a nivel mundial y provocar una crisis económica internacional de consecuencias catastróficas. Ya lo vimos, ¿no? En la pregunta anterior nos dice, ¿cuál fue el detonante que causó la crisis en Estados Unidos? Ya vimos que son las hipotecas subprime. Entonces, ya sabemos que fue en Estados Unidos, conocido como el efecto caipiriña. Así se llama. La número 3 dice, ¿cuáles de los elementos se caracterizan a una crisis económica? El desempleo, la inflación, el aumento de población o el encarecimiento de productos. El desempleo y la inflación. Obviamente los demás, bueno, el encarecimiento de productos es consecuencia de la inflación. ¿Cuál es el tipo de cambio que se determina por el juego de la oferta y la demanda en divisas? Se llama flexible. ¿Cuál es el tipo de cambio cuya transacción consiste en la compra o venta de una cantidad de divisas? Divisas es como el dólar, ¿ok? La divisa es el monto de lo que cuesta una moneda extranjera al tipo actual de cotización para entregarse en un plazo de 2 días laborales. Se llama forward. La número 6 dice, ¿cuál es el tipo de cambio en el que el pago y la entrega de la divisa se producen con fecha posterior a la que se fija el precio? Forward. Si nosotros traducimos la palabra forward, no sé si ustedes se acuerden o vean, por ejemplo, en el control, no, ya no vienen las letritas, pero con las flechitas que están hacia adelante, en las videocaseteras decía FWR, significa forward, que significa adelante, ¿sale? El tipo de cambio de una moneda varía según cómo se cotice en el mercado de divisas. Por ejemplo, mientras más se demande el euro y esta moneda escasee, ¿su precio qué va a pasar? Entre más demanda haya y casi no haya. Baja. ¿Seguros que baja? Si no hay dólares, se sigue encareciendo, si no hay dólares y se cotiza muy bien el dólar sube. ¿Sale? La que sigue dice, determina en cada caso de la columna derecha el tipo de régimen que se está representando. Hablamos de tipo de régimen, flotante, flotación manejada, deslizamiento controlado y fijo casos. Ahí les va. Flotante. El Banco Central de México ha decidido no invertir en el mercado cambiario, por lo que en el año de 1998 el tipo de cambio era de 9 pesos por dólar. Ya para el 99 el tipo de cambio fue 11 pesos por dólar. Sin embargo, para el año 2000 el tipo de cambio fue 10 pesos por dólar. ¿Qué tipo de régimen utilizó el Banco Central? El tipo de régimen flotante. La flotación manejada. El Banco Central interviene de manera moderada para evitar que ocurra una volatilidad excesiva y de esta forma mantener estable el tipo de cambio. Deslizamiento controlado. El Banco Central ha decidido vender una moneda extranjera debido a que se prevé que la moneda sufra una fuerte devaluación como consecuencia de las presiones que existen sobre el peso. ¿Qué tipo de régimen está utilizando el Banco Central? Y por lo último, fijo casos. En 1960, México decidió valorar su moneda con respecto al de Estados Unidos debido a que tiene una economía mundial más fuerte y estable y con baja inflación, con lo cual logró mantener estable la inflación y los tipos de intereses. ¿Qué tipo de régimen utilizó?
La respuesta correcta es el inciso B de bueno. Es el régimen de tipo de cambio que el Banco Central interviene de forma moderada, comprando o vendiendo reservas internacionales para defender la moneda contra apreciaciones o depreciaciones indeseables. Flotación manejada. ¿Cuáles son las variables que pueden afectar directamente al tipo de cambio? La tasa de inflación, el nivel general de precios y el comercio. ¿Cómo sería una deuda en euros en un país como Portugal? ¿Qué sería? Que no es su tipo de moneda, pues. Actualmente la economía de un país se desarrolla entre grupos de otros países. Un ejemplo de bloque económico es la Comunidad Económica Europea. Ellos son como una asociación que tienen como ciertos lineamientos, dado que están en el mismo continente y está como controlando esa comunidad económica para que no se disparen unas cosas con otras. El Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, también llamado Tratado de Río de Janeiro, consiste en la política de defensa y solidaridad ante agresores. ¿Cuál fue la unión económica y política en Europa al término de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió de antecedente para la creación de la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero? Eran dos industrias que eran las que sustentaban en Europa a los países de allá, por eso es que ejemplo de ellos surgió la creación de la Unión Europea. Como la base. Siguientes opciones, ¿cuáles son las características de la Unión Europea? Sus características son: la toma de decisiones se divide entre las instituciones europeas supranacionales y los gobiernos de los Estados miembros. Nació el 1 de noviembre de 1993 por el Tratado de Maastricht y busca eliminar las barreras comerciales, implantar un arancel común para las importaciones del resto del mundo y crear una política agrícola conjunta. ¿Cuáles de los siguientes objetivos corresponden a los planteados en la Carta de la ONU en 1945, considerados como sus principales objetivos? Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar objetivos comunes. Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, tu asesor del módulo 9, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, te pide que realices una crítica sobre el papel que juegan las instituciones internacionales, la sociedad mexicana. ¿Cómo la realizas? ¿Cuál de estos elegirían ustedes? A ver, ustedes díganme cuál será la respuesta correcta. ¿Cuál creen que sea? Los escucho. ¿El A? La A, muy cierto. La institución tiene como objetivos los siguientes: la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas, marcos económicos y sectoriales en los estados que son parte de él, la armonización de la legislación para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. El Mercosur, la ONU, Transpaís o la OTAN es el Mercosur. ¿Alguien sabe a qué se dedica la OTAN? ¿Sí o no? Hola, hola, ¿hay alguien por ahí que me responda? No. No sabemos. La OTAN es la organización de las naciones que pretende como establecer la paz entre ellos. La ONU, bueno, es la organización de la gran
la gran mayoría de los países del mundo, donde se ven como situaciones comunes donde pueden llegar a ciertos acuerdos, ¿ok? Transpaís es otra organización económica y Mercosur es una organización económica, si mal no recuerdo, es del sur de América. Un ejemplo de organismo económico internacional sería la FMI, la CNDH, la OTAN o la ONU. La FMI, la OTAN ya dijimos a qué se dedica, la ONU también, y la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es el organismo fundado en el 47 para ejecutar el Plan Marshall financiado por Estados Unidos para la reconstrucción de Europa? ¿Será la FEPADE? ¿Será la ONU? ¿Será la OTAN? No, es la OCDE. ¿Qué es la FEPADE? ¿Alguien sabe? También se vale decir no sé. Es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que está ahorita como muy alerta. Clasifica los enunciados como falso y como verdadero. El primero es falso y todos los demás son verdaderos. Estados Unidos se ubica como el tercer país a nivel mundial con mayor proporción de inmigrantes, solo detrás de China e India, no. Según datos del Banco Mundial, México se ubicó como el tercer país receptor de remesas a nivel mundial, solo detrás de India y China, sí. La ley SB 1070 de Arizona o las leyes que se están aprobando en Alabama y otras entidades de Estados Unidos son leyes antiinmigrantes que tienen la finalidad de frenar el flujo migratorio a los estados y tener mayor facilidad de deportación. Sí. Hoy en día el incremento de la migración se ha caracterizado por la facilidad que han dado los medios de transporte en el mundo. Sí. Relaciona las instituciones internacionales del lado izquierdo con sus respectivas características. La CEPAL recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo económico y social de la región. BID ayuda a la región a alcanzar mayor progreso económico y social en la reducción de la pobreza y desigualdad social. Promueve el desarrollo a través del sector privado y fomenta la cooperación e integración regional, etc. La OEA favorece la cooperación económica esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos y del continente. La FMI fomenta la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. La respuesta correcta entonces es el inciso B de bueno. Identifique cuáles de los siguientes elementos corresponden a las características actuales de la migración. ¿Cuáles serán? Ahí les van. La tecnología del transporte ha facilitado el proceso, el alcance de la polarización económica y el crecimiento de la población a escala mundial a mayor intensidad al fenómeno migratorio. ¿Qué es esto? En cada país ahora no hay clases medias. México es uno de ellos. Se está acabando la clase media porque nos estamos convirtiendo en pobres. ¿Cuál de los siguientes asuntos atiende el Instituto Nacional de Migración? ¿Cuáles creen ustedes? Personas que viven que visitan México de otros países y aquellos que quieren permanecer en México en forma temporal o permanente. Los mexicanos que contratan extranjeros y quienes desean establecer vínculos familiares con una persona extranjera. Solo el número 1. Identifica qué tipo de migración corresponde al siguiente caso. El 11 de septiembre del 73 se instaló en Chile una dictadura que acabó con 150 años de historia republicana y provocó la huida de 1 millón de personas, principalmente Europa y otros países de América. ¿Será migración política, urbana, social o rural? Política. Social. Es política porque tiene que ver con el gobierno. Considera el caso de que una persona de tu entorno desea saber qué es el fenómeno de la inmigración, pero no quiere una explicación técnica. ¿Cuál de las siguientes explicaciones es la más apropiada para explicar este fenómeno de manera coloquial? Llegada de individuos, inmigración significa que vienen, ¿ok? O grupos de personas a un lugar diferente de su origen o residencia habitual. Te piden que elabores un análisis sobre los movimientos bélicos. Acuérdense que bélicos habla del terror, del miedo, ¿ok? En los últimos años, ¿qué proceso empleas para recabar información? Y es un orden conforme a un método previamente establecido.
Clasifiquemos como verdaderos o falsos. El primero es verdadero. El elemento detonante de la migración judía en masa a Palestina fue el exterminio sufrido por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es verdad. La Guerra de los 6 días fue el último conflicto bélico ocurrido en el 73, en el cual un intento de Egipto y Siria por recuperar los territorios de Israel ocupaban desde 1967. Eso es falso. La primera guerra árabe-israelí comenzó el 15 de mayo del 48, donde los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak se unieron a los palestinos y atacaron a Israel. Eso es verdadero. La OLP surge en mayo del 64 con la finalidad de convertirse en una fuerza política en Israel y actual y poder alcanzar el poder político. Eso es falso. La número 30 dice, relaciona a los países considerados dentro del territorio BRIC con sus características que se encuentran en la columna derecha BRIC. ¿Por qué se llama BRIC? Porque son las iniciales de los países: Brasil, Rusia, China e India. Brasil. Según la empresa Goldman Sachs, junto con Rusia, constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos del mundo actual. Rusia, dentro del análisis de la tesis de los BRIC, Goldman Sachs conoce que es el país que cuenta con una potente industria de armamentos. China en la actualidad se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo con un PIB superior a los 10.090 millones de dólares, solo por detrás de los Estados Unidos. Por último, la India. La tesis BRIC de Goldman Sachs reconoce que para el año 2050, junto con China, será uno de los principales proveedores globales y dominantes de las tecnologías de servicios. La respuesta correcta es el inciso C. El Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, también llamado Tratado de Río de Janeiro, consiste en la política de defensa y solidaridad contra los agresores. Esta ya la habíamos visto, pero viene planteada de otra manera casi al principio. José leyó este fragmento en el libro de texto del módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Lo pueden leer, por favor, ustedes en silencio para ustedes. Ahí lo tienen en sus hojas. Y les pregunta, ¿qué elementos son los incompatibles entre los dos textos leídos por José? Y ustedes me dicen cuál creen que es la respuesta correcta. ¿Cuál respuesta es la correcta? Hola, hola. La 1 y la 3. La ubicación de Egipto como parte del Magreb y Magreb como sinónimo de mundo árabe. La 33 dice, el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas prevé la creación de organismos subsidiarios por iniciativa o baja la égida de algunos de los principales órganos de la ONU. En el caso del Consejo de Seguridad, determina cuáles son los órganos subsidiarios que ayudan a las finalidades del Consejo. El 1, que es el Comité de Expertos, el 2, que es la Comisión para la Admisión de Nuevos Miembros, y el 5, que es la Comisión de Desarme. Desarme, ¿ok?
No van a creer que dijimos otra cosa. Fue firmado por México el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992. El origen de la crisis en España se enmarca en el contexto de la crisis económico-financiera a nivel mundial. Gira en torno al fuerte ajuste de la industria de la construcción tras la burbuja inmobiliaria surgida en Estados Unidos. La número 36 dice, la cultura en México es un mosaico de culturas en las cuales interviene la cultura actual y la colonia prehispánica. Y por el día de hoy hemos terminado esta guía. Chicos, ya solo nos queda una clase, voy a detener la clase para que no se haga pesado, ¿ok?